Con mensajes semanales a la población, usando cubrebocas y ofreciendo conferencias de manera virtual, Claudia Sheinbaum ha marcado su propio paso frente a la pandemia. Esta semana presentó un programa de capacitación para médicos de farmacias, además de seguir promoviendo el uso de cubrebocas y la sana distancia. Según una encuesta publicada en El Financiero hace unos días, la jefa de gobierno tiene un 39% de opinión positiva y 17% negativa. Otra encuesta realizada por Buendía y Laredo señala que el 49% de la ciudadanía considera que ha hecho un buen trabajo frente a la emergencia sanitaria. La medición de Consulta Mitofsky apunta que su aprobación es del 55%, medio punto más que la conseguida en diciembre, cuando cumplió su primer año de gobierno. Pero en el listado de gobernadores que elabora esta consultora, cada mes, Sheinbaum bajó 4 posiciones entre marzo, cuando ocupaba el tercer lugar, y mayo, cuando ocupó el séptimo. ¿Qué piensan nuestros panelistas del desempeño de la jefa de gobierno? ¿Ha sido acertado? ¿Su imagen se ha fortalecido o podría haberlo hecho mejor? ¿Qué opinas tú, estimado José Luis? Bueno, a mí me parece que la doctora ha tenido un papel destacado en términos reales. Habría que hacer referencia, hay otras casas encuestadoras que también han realizado mediciones, por ejemplo, en el caso del Heraldo, en el mes de mayo colocaba a la doctora Sheinbaum con una aprobación de prácticamente 64.8%, colocándola como la segunda gobernadora o jefa de gobierno mejor evaluada, solamente por debajo por 0.4 décimas del gobernador del estado de Querétaro. En el mismo mes, también otra encuestadora, el Universal, señaló que existía una aprobación cercana al 68% para la manera en la que se veía por parte de los capitalinos el actuar y el trabajo de la doctora Sheinbaum. Otra de las encuestas publicadas ha señalado también que está, por parte del Heraldo, está colocada como una de las personas que toma las mejores decisiones respecto a la pandemia. En el caso de la evaluación de SDPN Noticias, que se publicó apenas en fecha reciente, el 28 de mayo, se colocó con un 64.2%, donde la población de la Ciudad de México considera que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum es positiva, incluso en el sondeo del periódico Reforma ha obtenido también un porcentaje superior al 54%. A mí me parece que justo las acciones de comunicación que ha instrumentado la doctora Sheinbaum a través de los videos, a través de estos mensajes que son importantes, que se han emitido en distintos horarios, particularmente en la noche, me parece que ha logrado generar un impacto también de generación de conciencia dentro de la población. Es una enfermedad que estamos conociendo, que necesitamos adentrarnos a ese mundo que tiene características muy diferentes, que no tenemos un estándar de comportamiento de las personas que tienen un contagio, son muy variados los niveles de diferencia que existen entre los síntomas que se presentan con quienes tienen acreditado un contagio o quienes tienen también esta condición pero que no presentan ningún síntoma. Sí. A mí me parece que la información que la doctora nos ha proporcionado como habitantes de la Ciudad de México nos ha ayudado a contribuir de mejor forma a generar conciencia y además basado en un modelo, en un argumento de autoridad de carácter científico. Claro. Laura Ballesteros, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal ha sido el papel de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues mira, justo siempre hablar de popularidad creo que es enemigo del deber ser de cualquier gobernante, porque los pone en una lógica electoral en donde definitivamente no cabe en un momento de crisis como en el que hoy está pasando la población. Estos números que nos dicen si subieron o si bajaron o cómo están viéndose frente a la percepción del electorado, insisto, siempre hace que caigan en falsos debates. Yo lo que he observado, y lo hemos además discutido mucho en redes sociales, es que
Claudia Sheinbaum, mientras más trata de alinear sus acciones a lo que sucede en Palacio Nacional, que además ha sido la apuesta desde que inició este gobierno, incluso a veces con añoranza de regencia, lo cual siempre pone a la ciudad en una posición muy complicada. Cada vez que lo hace, baja ella en las encuestas, aun cuando Andrés Manuel López Obrador se mantenga o crezca. Y creo que esto ya lo tiene muy claro. Y a partir de este manejo de pandemia ha estado estableciendo justo esta diferenciación y este contraste, con una lógica muy compleja porque no puede pelear. Pero al final eso hace que, como ya habíamos dicho, pues vaya arrancando lento y de manera insuficiente con lo que la ciudad necesita. Y esta es una de los ejemplos, pero no es la primera vez. Y es el ejemplo más delicado. Hay una encuesta que trae también Grupo Reforma, que justamente nos habla de esto que estoy explicando. Entre diciembre y febrero ella bajó 5% en cuanto a su aprobación cuando Andrés Manuel subió. Y las principales malas calificaciones que tenía eran violencia, inseguridad y protestas, el manejo de las mismas. Sin embargo, ahora que está ella marcando esta diferencia, en la encuesta del 26 de mayo también de Grupo Reforma, el 54% está aprobando su desempeño. Sin embargo, también estamos observando que el 61% está viendo poca coordinación entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, que el 69% está diciendo que el gobierno no tiene bajo control la pandemia y que el 68% está diciendo que tampoco creen los datos que está estableciendo el gobierno de la Ciudad de México. Creo que ahí hay datos muy concretos y decir para terminar que justo en este apresuramiento de las encuestas y de las popularidades, creo que ha hecho a la jefa de gobierno caer en una competencia poco explicable con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, justamente porque al no ser tiempos de contienda electoral enrarece mucho también la manera en que la pandemia tendría que combatirse desde la trinchera de los gobernadores, mientras más unidad, y ya lo decía la OMS, es lo que va a sacar adelante esto. Y pues sin duda las cifras, ¿no? De pronto sabemos que en Jalisco hay 4.791 positivos, pero en la Ciudad de México 40.000. 439 muertes en Jalisco, pero en la Ciudad de México 5.000. Y claro que esta lógica de ciudad y de gran urbe impacta, como dice Vidal, pero también es cierto que las ciudades grandes que han sabido manejar la pandemia no están en la posición que hoy está la Ciudad de México. Y no necesariamente la densidad tiene que ver con los números de la pandemia. Sí es importante decir que en esta reactivación, con eso concluyo, el 32% de la población en esta misma encuesta está estableciendo que creen que deberíamos de abrir hasta agosto o septiembre las actividades. Okay. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta. Gracias. Vidal, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que ha sido un gran desempeño, contrastado, por ejemplo, recordemos el temblor y lo mal que el gobierno de la ciudad en ese momento lo hizo, y lo hizo después, donde meses y meses y meses incapaz de poder atender a las personas que fueron afectadas. Apenas ahorita se están ya concluyendo estos apoyos porque fue un gobierno que no fue capaz de tomar la responsabilidad. En cambio, es un gobierno que todo el tiempo está tomando medidas para atacar el problema, que hace pruebas, que atiende a las personas con el SMS, que está ya en un programa de reactivación económica, que está ofreciendo la capacidad hospitalaria necesaria, que todo el día usa información, que tiene información cada vez más precisa para la toma de decisiones, y esto ha hecho que los efectos de la pandemia muy graves, que no los esperábamos, que llegan de otro lado, pues se hayan disminuido, que todas las personas que lo requieran puedan tener capacidad hospitalaria, que es lo más importante, que se haya reducido la movilidad. Entonces es un gobierno muy presente, y todas las encuestas que se mencionan pues reconocen eso, reconocen a una jefa de gobierno organizada, con un gobierno capaz, con opciones digitales, con buena capacidad de atención médica, que ha podido atender este tema. Insisto, tenemos suerte de que tenemos hoy un gobierno serio, un gobierno organizado, que puede hacer frente a esto. Se quiere poner ahí un falso debate de si el gobierno federal, el local. En realidad hay pues medidas que se toman en distintos contextos, son distintas epidemias, dependiendo la entidad en la que se presente, son distintas dinámicas. Aquí se han tomado medidas que han logrado que el efecto sea menor y que ya en unas semanas empecemos con un proceso de reactivación. Claro que será el siguiente reto, recuperar empleos, recuperar la inversión, recuperar la ciudad. Claro. Reina, un contrapunto. Yo la verdad es que estoy muy preocupada porque la discusión está anclada al hoy y no en la próxima generación.
Y es porque, si bien es un acierto que la jefa de gobierno marcó una diferencia que hace un contraste entre, digamos, con otros, digamos, un discurso gratamente disruptivo por la lógica que traían los gobernadores del norte y lo que estaba pasando con Jalisco, pero que honestamente dejaba mucho que desear de un perfil como ese, un perfil científico. Yo creo que sí hubo una falla al renunciar a aplicar más pruebas para una identificación desde el inicio, y que hizo bien el hacerlo, pero se hizo tarde. Y me parece que comparado, por ejemplo, con otras ciudades del mundo, en donde, por ejemplo, la diferencia entre Claudia López con Duque en Colombia, o de Cuomo con Trump en Estados Unidos, y si así vamos haciendo un análisis de los retos locales contra las disposiciones nacionales, hay una coyuntura y un análisis muy específico, y es que necesitamos líderes que lideren y no que sigan encuestas, no que sigan, el modelo de la popularidad, sino que tomen las decisiones difíciles que necesitamos, porque vaya, por ejemplo, mientras en Colombia ya se está planteando un ejercicio en el cual, porque por ejemplo aquí decían, es que ya han tomado medidas digitales, vaya, un SMS, mandar un mensaje de texto es algo de los años del siglo pasado. Tomar medidas digitales realmente sería empezar a hablar de telemedicina de manera más seria, empezar a hablar de cómo es que la Ciudad de México, cuántas personas tiene preparadas para materias de programación, cómo es que la Ciudad de México está abriendo a que no solamente sea el gobierno el que genere las iniciativas de política pública basadas en tecnología, sino cómo se suma a las startups o a las otras iniciativas digitales que ya están solucionando problemas en otras partes del país. Me parece que hace falta una discusión a largo plazo, en lugar de centrarnos, a mí no me gustan los debates alrededor de las personas, a mí me gustan los debates alrededor de las ideas y de la ciudad que queremos. Y la ciudad y la sociedad que queremos necesita un nuevo contrato social, necesita un gran reinicio, y necesita que estemos pensando en los retos que se nos vienen a causa de las dinámicas que están cambiando en la ciudad a razón del confinamiento. Claro. Por ejemplo, una medida muy puntual en materia de movilidad es que, por estar pensando en la coyuntura del corto plazo, estamos aparentemente entre dos situaciones. Por un lado es el tema de que la gente se vuelve a ver bien el usar coche, comprar coche, como lo que pasó en Wuhan, que se aumentó la tasa de compra de coches, y por otro lado está la oferta de más ciclopistas, claro, o más micromovilidad. Pero la realidad es que la Ciudad de México, en esta dinámica, es una ciudad muy grande que necesita un transporte colectivo seguro, alternativo, y que por estar pensando en medidas de coyuntura y no de largo plazo, pudiéramos no estar pensando en la sostenibilidad de la ciudad a largo plazo en materia de movilidad, y eso es solamente dentro de un tema. Hay varios más, por ejemplo, en tecnología, seguridad, economía, que me preocupa que estemos atorados en esta coyuntura y de complacencias, en lugar de estar pensando en la ciudad que pudiéramos retener a largo plazo. José Luis, un contrapunto, 30 segundos. Se desconectó el audio. Vidal, un contrapunto que quieras dar. Bueno, la ciudad está en eso. Nosotros acabamos de inaugurar un centro de innovación en Azcapotzalco con fondos de CONACYT, con la ayuda de Concamín, con Centro Geo, para continuar este enorme esfuerzo muy exitoso en la ciudad de estar generando datos de todo tipo de seguridad, de movilidad. La ciudad, con lo que tú mencionas de micromovilidad en bicicleta, está avanzando, ya está esta ciclovía en Insurgentes. Nosotros inauguramos un biestacionamiento en Camarones. Creemos que la movilidad ciclista nos va a ayudar a salir de esta coyuntura de manera importante, y al contrario, yo creo que el proyecto de Claudia es muy ambicioso en ese sentido. Ya se está concluyendo los cablebuses, es decir, es una ciudad que sí le está apostando a la tecnología, le está apostando a la innovación, y eso ha dado resultados, y la gente está reconociendo esos resultados. Entonces, el buen manejo de la pandemia también tiene que ver con que sí es una ciudad que tiene un proyecto. Eso se había dejado, la ciudad había perdido el proyecto, lo perdió en la administración pasada, y se retoma este gran proyecto de izquierda que tiene la ciudad de justicia social, pero también de construir una mejor ciudad con un mejor espacio público, con mejor movilidad, con mejores servicios de salud, y es lo que está sucediendo, y pues por eso tiene la prioridad
Claudia que tiene, y por eso esta ciudad pues sigue siendo gobernada ahora sí por la izquierda, que tiene un apoyo muy importante de la gente, y ese apoyo pues se refleja en poder acompañar el liderazgo del gobierno para hacer frente a un problema tan grave como este. Laura Ballesteros, 30 segundos. Mira, yo creo que hay un tema bien importante que habría también que tocar, es justamente el manejo de la crisis económica. Sabemos que hay una doble curva que aplanar justamente, y a este respecto México no se salva del resto de América Latina y del resto de las regiones con el duro golpe a la economía de las personas con esta crisis. Ya lo decía la CEPAL al inicio de la pandemia en América Latina, se espera una recesión económica con condiciones de economía de guerra, en donde se le está incluso pidiendo a los estados-nación que inviertan al menos el 30% del PIB en materia de salud para poder contrarrestar la pandemia, sin perder de vista la parte económica. Y hoy estamos sufriendo, y por eso también la prisa por abrir de manera precipitada esta cuarentena, porque hay que decirlo, no estamos listos todavía, tan es así que tuvo aún que postergarse el semáforo famoso naranja de transición, sí, cuando la ciudad sigue en rojo y lo seguirá todavía en las siguientes semanas. Claro. Y hay que decirlo de manera muy clara, la crisis económica que hoy se está viviendo, que ya son casi 200,000 empleos perdidos de acuerdo al IMSS en la Ciudad de México, Canaco da cifras de más de 146,000 millones perdidos por esto, más del 38% de las microempresas no van a poder abrir, o de los comercios, una vez que esto se reactiva por falta de capital, es decir, sí es de proporciones mayores, sin olvidar a las personas que están en empleos informales, pero nada más haciendo el punto, decir que lo que hoy se está viviendo en materia de crisis económica y lo que viene no solamente corresponde a la crisis ocasionada por el coronavirus, es también por la falta de un plan emergente de rescate económico para las personas en todos sus sectores. Al regreso de la pausa vamos a hablar precisamente del tema económico. Por ahora vamos a una pausa. En la Ciudad de México se han perdido casi 200,000 empleos. La Canaco señala que llegarán a 250,000. ¿Podrán los microcréditos del gobierno ayudar a las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué necesitan? ¿Qué medidas se necesitan para avanzar hacia la recuperación económica? Regresamos a Punto y Contrapunto.